La cifra de crecimiento del segundo trimestre para la economía colombiana del 17.6% es una muy buena noticia para el país. En este capítulo de las notas de Bruce vamos a ver qué significa este crecimiento, pero también vamos a ver qué significan otros indicadores que ha venido publicando el DANE para lograr interpretar de la mejor forma cómo hacemos para implementar una reactivación optimista para Colombia. Todos vimos que el segundo trimestre del año tuvo un crecimiento del 17.6%. ¿Qué significa esto? Significa muchas cosas. Significa que la economía realmente ha venido creciendo desde el momento más grave de la crisis relacionada con la pandemia en el año pasado. Significa que la economía creció 17.6% en este trimestre cuando la comparamos contra el mismo trimestre del año inmediatamente anterior. Y finalmente significa que la economía creció mucho más en este trimestre comparado con lo que el primer trimestre del año creció respecto del primer trimestre del año pasado. Esta serie entonces nos muestra cómo el primer trimestre del año 2020 creció 0.6 cuando lo comparamos con el de acá. El segundo trimestre decreció el 15.7% y este fue el momento en el cual se presentó el mayor cierre relacionado con la pandemia. Los decrecimientos registrados en el tercer y cuarto trimestre del año son menores que los anteriores, pero siempre comparados con los tercer y cuarto trimestre del año 2019. Y aquí comenzamos ya a crecer. Históricamente, Colombia venía registrando crecimientos todos los trimestres respecto del mismo trimestre del año anterior, como se puede ver en la gráfica anterior. Y aquí tenemos los datos desde el año 2015. Ahora bien, veamos qué ha pasado con el tamaño de la economía desde el último trimestre del año 2019 en adelante. Terminamos el año 2019 con un crecimiento, con una producción de 223 billones de pesos. El primer trimestre del año 2020 produjimos 217. Hay una gran caída en el segundo trimestre del año, llegando a 185 billones de pesos. Nos recuperamos un poco, llegando a 203. Al final del año 2020, en el último trimestre, logramos un valor de 215. El primer trimestre del año 2021 logramos nuestro pico hasta ahora de 222 billones de pesos, que se compara con el último trimestre del año 2019. Tenemos entonces que el segundo trimestre del año 2021 tiene una producción inferior a la del primer trimestre, explicada muy seguramente por todas las afectaciones derivadas de los bloqueos que se presentaron durante el mes de mayo. Seguramente, si no hubiéramos tenido estos bloqueos, tendríamos resultados significativamente mejores. Este gráfico muestra, por actividad económica, la comparación entre el segundo trimestre del año 2020 y el 2021 y la comparación de la totalidad del semestre de los dos años. El último trimestre nos muestra un dato positivo en prácticamente todas las actividades, especialmente en actividades artísticas, en comercio y en industrias manufactureras, donde hubo un crecimiento del 32.5%. Otro indicador comúnmente utilizado es el de año corrido. Es decir, en cada momento del año, cuánto hemos crecido comparado con exactamente el mismo periodo del año anterior. En el caso del primer semestre del año 2021, nos estamos comparando con el primer semestre del año 2020 y podemos afirmar que hemos tenido un crecimiento del 8.8% durante los 6 meses acumulados hasta ahora, comparados con el primer semestre del año 2020. Durante los mayores confinamientos de la pandemia, a partir del segundo trimestre del año comenzamos a registrar datos negativos 7.8, 8 y 6.8% cuando lo comparábamos con el periodo transcurrido desde el inicio del año hasta cada momento y el año anterior. Uno de los indicadores más novedosos utilizados últimamente es el índice de seguimiento económico que ha publicado el DANE, en donde se compilan 83 indicadores de 9 ramas económicas, representadas especialmente por manufactura, agropecuario, transporte, establecimientos financieros, minas y canteras, servicios sociales, comercio, construcción, suministro de electricidad, gas y agua. Este indicador busca dar señales tempranas de hacia dónde va la economía, tomando datos provenientes de la gran encuesta de hogares, de la encuesta manufacturera, de la encuesta de comercio, entre otros, de forma que podamos saber en forma temprana cuál es el desempeño de la economía. Como ejemplo, esto es lo que sucede con el sector agrícola.
en el cual se tienen en cuenta temas como la producción de café, la producción de arroz, las toneladas de papa, la producción de cacao, los kilos demandados en sacrificio de ganado bovino, la producción de pollo en toneladas o el sacrificio de ganado porcino, entre otros. Este indicador nos arroja entonces un comportamiento muy negativo a partir del cierre relacionado con los confinamientos que se comienza a recuperar levemente en los 2 primeros meses del año 2021 y que se consolida en el mes de marzo del año 2021 hasta llegar al 14.5% en junio de este año. Nuevamente, el dato de abril había sido muy bueno, con una gran caída durante el mes de mayo, seguramente relacionado también con los bloqueos. En resumen, tenemos una gran batería de indicadores útiles en estos momentos que nos están mostrando cómo la economía, desde el peor momento del segundo trimestre del año 2020, ha venido generando una gran recuperación, lo que nos permite ver con optimismo lo que pasa en Colombia. Si hacemos bien las cosas, vamos a lograr una reactivación inclusiva y para todos. Esa es la tarea que tenemos hoy en día en Colombia.